Imagina un mundo donde cada pensamiento que crees propio, cada decisión que consideras libre, está siendo meticulosamente dirigido por manos invisibles. Despierta, que así de fácil te están manipulando y es más que una advertencia, es un llamado a abrir los ojos y descubrir las sombras que se esconden detrás de nuestras acciones cotidianas. En este vídeo, desentrañaremos las técnicas sutiles pero poderosas que se utilizan para moldear nuestra percepción y conducta. ¿Estás listo para enfrentar la verdad? Prepárate para un viaje inquietante a través de las tácticas de manipulación que nos rodean. Desde los medios de comunicación hasta las redes sociales, todos estamos bajo el influjo de fuerzas que buscan controlarnos. Este vídeo no solo revelará estos mecanismos ocultos, sino que también te armará con el conocimiento necesario para liberarte de sus garras. La verdad puede ser perturbadora, pero es el primer paso hacia la libertad. Despierta y descubre lo que realmente está ocurriendo a tu alrededor. 1. La ley de la irracionalidad. Como se describe en diversas corrientes filosóficas y psicológicas, sugiere que los seres humanos, a menudo, toman decisiones y se comportan de maneras que no son racionales ni lógicas. Esta ley se manifiesta en diversos aspectos de la vida diaria, desde las decisiones de consumo hasta las elecciones políticas y los conflictos interpersonales. Una de las razones clave de esta irracionalidad es el predominio de las emociones sobre la lógica. Las emociones, como el miedo, la ira, la envidia y el deseo, pueden nublar el juicio y llevar a las personas a actuar de manera impulsiva. Por ejemplo, en situaciones de estrés o crisis, es común que las personas tomen decisiones precipitadas sin considerar todas las opciones disponibles o las consecuencias a largo plazo. Además, los prejuicios cognitivos, como el sesgo de confirmación y el efecto de anclaje, influyen en la forma en que procesamos la información y tomamos decisiones, reforzando nuestras creencias y comportamientos irracionales. Para mitigar la influencia de la irracionalidad en nuestras vidas, es esencial desarrollar una mayor conciencia de estos factores y aprender a gestionarlos. Una estrategia eficaz es practicar la autoconciencia y la autorreflexión. Al tomarse el tiempo para evaluar nuestras emociones y pensamientos antes de actuar, podemos identificar cuando estamos siendo impulsados por factores irracionales y tomar medidas para corregir el curso. También es útil cultivar el hábito de buscar información objetiva y diversa, lo que puede ayudarnos a superar los prejuicios cognitivos y tomar decisiones más informadas y equilibradas. Además, aprender a gestionar el estrés y las emociones a través de técnicas como la meditación, la atención plena y el ejercicio regular puede contribuir a una mente más clara y racional. La educación en habilidades de pensamiento crítico y la promoción de un ambiente de diálogo abierto y respetuoso son otras herramientas importantes para combatir la irracionalidad a nivel individual y colectivo. La educación y la promoción de una cultura de pensamiento crítico son esenciales para contrarrestar estos efectos de la irracionalidad colectiva. Fomentar una educación que enseñe a las personas a cuestionar, analizar y evaluar la información de manera crítica puede ayudar a crear una sociedad más resiliente frente a la desinformación y la manipulación emocional. Además, es importante crear espacios donde se valore la diversidad de opiniones y se fomente el debate constructivo, ya que esto puede ayudar a romper el ciclo del pensamiento grupal y la conformidad. La ley de la irracionalidad no implica que la racionalidad sea inalcanzable, sino que requiere un esfuerzo consciente y continuo para cultivarla. Al promover una mayor conciencia y comprensión de los factores que nos llevan a actuar irracionalmente, tanto a nivel individual como colectivo, podemos trabajar hacia una sociedad más informada y racional. Es crucial reconocer nuestras propias limitaciones y estar dispuestos a aprender y adaptarnos continuamente, buscando siempre mejorar nuestras habilidades de pensamiento crítico y toma de decisiones. 2. La ley de la agresión. Se refiere a la idea de que los pensamientos y emociones negativos pueden atraer circunstancias adversas y conflictos a nuestras vidas.
Este concepto, aunque a menudo discutido en contextos metafísicos y psicológicos, tiene una relevancia práctica significativa en la vida diaria y en las relaciones interpersonales. En esencia, la ley de la agresión sugiere que cuando una persona alberga y expresa sentimientos de ira, resentimiento, hostilidad o agresión, tiende a crear un entorno donde estos mismos sentimientos son reflejados y devueltos. Este fenómeno se observa en muchos ámbitos, desde el hogar hasta el lugar de trabajo. Por ejemplo, una persona que constantemente se queja o muestra agresividad hacia sus compañeros de trabajo puede crear un ambiente tenso y poco cooperativo, lo que a su vez afecta la productividad y la moral general. Del mismo modo, en el ámbito familiar, la agresión puede generar un ciclo de conflicto y resentimiento que deteriora las relaciones y el bienestar emocional de todos los miembros involucrados. Para contrarrestar los efectos de la ley de la agresión, es crucial adoptar una mentalidad de positividad y empatía. Esto no significa ignorar o reprimir las emociones negativas, sino más bien abordarlas de manera constructiva y consciente. La práctica de la comunicación asertiva es una herramienta esencial en este contexto. La asertividad permite expresar pensamientos y sentimientos de manera clara y respetuosa, sin recurrir a la agresión o la pasividad. Además, la empatía juega un papel fundamental en la creación de un entorno más armonioso. Al tratar de entender y validar las perspectivas y emociones de los demás, se puede fomentar un ambiente de respeto mutuo y cooperación. Otro aspecto importante es el autocuidado y la gestión del estrés. Las personas que están estresadas o agotadas emocionalmente son más propensas a reaccionar con agresividad. Por lo tanto, es vital implementar estrategias de autocuidado, como la meditación, el ejercicio regular y el establecimiento de límites saludables. Este principio resalta cómo nuestras actitudes y comportamientos no solo afectan nuestras experiencias directas, sino también las respuestas de quienes nos rodean. En un entorno laboral, por ejemplo, un líder que gobierna con una mano dura y un temperamento agresivo puede encontrar que su equipo responde con resistencia, baja moral y alta rotación. La agresión genera un ciclo vicioso donde el conflicto perpetúa más conflicto, creando un ambiente donde la productividad y la satisfacción laboral disminuyen. Similarmente, en relaciones personales, la agresión puede erosionar la confianza y el respeto, resultando en un distanciamiento emocional y, eventualmente, en la ruptura de la relación. Este ciclo puede ser particularmente destructivo en familias, donde la agresión puede pasar de una generación a otra, creando un legado de disfunción y sufrimiento. Fomentar una cultura de respeto y apoyo, tanto en el hogar como en el trabajo, puede transformar las dinámicas interpersonales y crear un entorno donde la colaboración y la comprensión florezcan. Al final, reconocer el impacto de la ley de la agresión y tomar medidas conscientes para cultivar una atmósfera de positividad y empatía puede llevar a relaciones más fuertes y una vida más armoniosa. 3. La ley de la falta de objetivo. Vivir sin un objetivo definido puede llevar a una existencia desmotivada y sin sentido, ya que los objetivos proporcionan un marco para nuestras acciones y decisiones. Tener un objetivo claro y bien definido nos ayuda a enfocar nuestra energía y recursos de manera efectiva, permitiéndonos avanzar en la dirección deseada y alcanzar metas significativas. Sin un objetivo, es fácil caer en la procrastinación y la apatía, ya que no hay una dirección clara que guíe nuestras acciones diarias. La falta de objetivo también puede conducir a la sensación de estancamiento y frustración, ya que el progreso se vuelve difícil de medir sin un punto de referencia concreto. Además, los objetivos no solo proporcionan dirección, sino que también actúan como fuente de motivación y satisfacción personal. Cuando se trabaja hacia un objetivo, cada pequeño logro y progreso se convierte en una fuente de alegría y orgullo, reforzando nuestro compromiso y dedicación. La falta de objetivo, por otro lado, puede hacer que los logros se sientan vacíos y sin sentido,
ya que no hay un propósito subyacente que los valide. La claridad de objetivo también facilita la toma de decisiones, ya que proporciona un criterio claro para evaluar nuestras opciones y elegir el camino que mejor se alinea con nuestras aspiraciones. Es crucial establecer metas claras y realistas que se alineen con nuestros valores y aspiraciones. El primer paso es reflexionar sobre lo que realmente nos importa y lo que queremos lograr a largo plazo. Una vez identificado esto, podemos descomponer estos objetivos en metas más pequeñas y manejables que nos permitan progresar de manera constante y sostenida. Es importante que estos objetivos sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido, ya que esto nos proporciona un plan de acción claro y una manera de medir nuestro progreso. Además, es fundamental mantener una actitud flexible y abierta al cambio, ya que nuestros objetivos pueden evolucionar con el tiempo a medida que adquirimos nuevas experiencias y conocimientos. Otra estrategia clave para superar la falta de objetivo es la autocompasión y la paciencia. Es normal sentirse perdido o desmotivado en algunos momentos de la vida, y es importante no castigarnos por ello. En lugar de eso, debemos permitirnos explorar diferentes intereses y posibilidades sin presión, reconociendo que encontrar nuestro verdadero objetivo es un proceso que puede llevar tiempo. Rodearnos de personas que nos apoyen y nos inspiren también puede ser de gran ayuda, ya que el entorno y las relaciones positivas pueden influir significativamente en nuestra motivación y determinación. Finalmente, es esencial recordar que los objetivos no son fijos, pueden y deben ajustarse a medida que crecemos y cambiamos. Al mantener una mentalidad abierta y adaptable, podemos asegurarnos de que nuestros objetivos siempre reflejen nuestras aspiraciones más auténticas y nos guíen hacia una vida significativa y plena. 4. La ley de la grandiosidad. Se refiere al principio de que las personas y organizaciones que se destacan en grandeza, tanto en logros como en visión, tienden a atraer atención, recursos y oportunidades de crecimiento exponencial. Este concepto puede ser aplicado en diversos ámbitos, desde el desarrollo personal hasta la gestión empresarial. En el desarrollo personal, la ley de la grandiosidad sugiere que aquellos individuos que aspiran a objetivos audaces y ambiciosos y que están dispuestos a trabajar arduamente para alcanzarlos, suelen destacarse y ser reconocidos por su esfuerzo y determinación. Para aplicar esta ley en tu vida, es fundamental que establezcas metas claras y desafiantes, y que te comprometas a perseguirlas con dedicación y pasión. Esto implica no solo tener una visión clara de lo que deseas lograr, sino también estar dispuesto a invertir el tiempo y los recursos necesarios para convertir esa visión en realidad. La grandiosidad no se trata únicamente de la magnitud del objetivo, sino también de la calidad del esfuerzo y la persistencia demostrada en el camino hacia su consecución. En el contexto organizacional, la ley de la grandiosidad puede ser un motor potente para la innovación y el crecimiento. Las empresas que adoptan una visión grandiosa y que se comprometen a innovar constantemente, suelen ser las que lideran sus industrias y establecen nuevos estándares de excelencia. Para implementar esta ley en una organización, es crucial fomentar una cultura de ambición y creatividad, donde los empleados se sientan inspirados a pensar en grande y a buscar continuamente formas de mejorar y superar las expectativas. Esto puede lograrse a través de la promoción de un entorno de trabajo colaborativo, la inversión en formación y desarrollo, y el reconocimiento y recompensa de los logros significativos. Además, las organizaciones deben estar dispuestas a tomar riesgos calculados y a aprender de sus fracasos, ya que estos son a menudo escalones necesarios hacia el éxito. En la vida personal, esto implica reconocer y valorar tus propias capacidades y talentos, y atreverte a usarlos en su máxima expresión. A menudo, la autolimitación y el miedo al fracaso pueden impedir que alcancemos nuestro verdadero potencial. Por ello, es vital desarrollar una mentalidad de crecimiento,
donde los desafíos se vean como oportunidades de aprendizaje y desarrollo en lugar de obstáculos insuperables. La grandiosidad personal se logra no solo a través de la ambición, sino también mediante la disciplina y la resiliencia. Esto significa mantener una actitud positiva y perseverante incluso ante las dificultades, y estar dispuesto a ajustar tus estrategias cuando sea necesario para seguir avanzando hacia tus objetivos. Además, es importante rodearte de personas que te apoyen y te desafíen a ser la mejor versión de ti mismo, ya que el entorno y las relaciones juegan un papel crucial en el proceso de alcanzar la grandeza. Un líder grandioso no es solo aquel que tiene grandes ideas, sino también el que sabe construir equipos sólidos y fomentar un sentido de propósito y pertenencia entre sus miembros. Además, la grandiosidad en el liderazgo implica estar comprometido con valores éticos y responsabilidad social, buscando no solo el éxito propio sino también el bienestar de la comunidad y el impacto positivo en el entorno. Así, la ley de la grandiosidad nos recuerda que, al aspirar a la excelencia y al actuar con integridad y visión, no solo podemos transformar nuestras propias vidas, sino también inspirar y elevar a los demás, creando un ciclo virtuoso de crecimiento y mejora continua. 5. La ley de la envidia. En su esencia, la envidia es el sentimiento de resentimiento o descontento que surge cuando una persona percibe que otra posee algo deseado que ella misma carece. Este sentimiento, aunque natural hasta cierto punto, puede tener consecuencias negativas si no se gestiona adecuadamente. En el ámbito personal, la envidia puede deteriorar las relaciones, fomentar la hostilidad y generar un ciclo de comparación constante que impide el crecimiento y el desarrollo individual. Es importante reconocer la envidia como una emoción humana normal, pero también trabajar activamente para transformarla en una oportunidad de aprendizaje. En lugar de enfocarse en lo que no se tiene, uno puede utilizar la envidia como una brújula que señala deseos y aspiraciones personales, motivando a la acción y al esfuerzo en lugar de caer en el resentimiento. Cultivar la gratitud y el reconocimiento de los propios logros y capacidades es una herramienta poderosa para contrarrestar la envidia. En sociedades donde prevalece la desigualdad y la competencia feroz, la envidia puede convertirse en un motor de conflicto y división. Puede manifestarse en formas de injusticia social, discriminación y una cultura de consumo excesivo, donde el valor de una persona se mide en términos de posesiones materiales o éxito aparente. Para mitigar estos efectos, es crucial fomentar una cultura de cooperación y solidaridad, donde el éxito de uno no se vea como una amenaza, sino como una oportunidad para el crecimiento colectivo. Las instituciones educativas y los líderes comunitarios tienen un papel fundamental en la promoción de valores que prioricen la empatía, la equidad y el apoyo mutuo. Además, las políticas públicas que aborden las causas subyacentes de la desigualdad pueden reducir el terreno fértil para la envidia destructiva. Para comprender más a fondo la ley de la envidia, es útil explorar cómo esta emoción se manifiesta en distintos aspectos de la vida cotidiana y cómo puede ser abordada con una perspectiva más constructiva. La envidia, al ser una emoción tan universal, a menudo se manifiesta en diversas formas que van desde el deseo de emular los logros de otros hasta una animosidad más profunda hacia quienes percibimos como más afortunados. En el ámbito personal, la envidia puede surgir en situaciones tan cotidianas como el éxito de un colega en el trabajo, las relaciones sentimentales de un amigo, o incluso las apariencias externas en redes sociales. Es crucial reconocer que estos sentimientos de envidia no definen nuestro valor intrínseco ni nuestras capacidades. En lugar de dejarse consumir por ellos, es más provechoso utilizar esa energía para establecer metas personales y profesionales basadas en nuestras propias aspiraciones y valores. La autorreflexión y la introspección pueden revelar qué es lo que realmente deseamos alcanzar en nuestra vida, y transformar la envidia en una fuerza motivadora que impulse el crecimiento y el aprendizaje.
Las percepciones de injusticia y desigualdad pueden intensificar el sentimiento de envidia, creando un ciclo negativo que afecta la estabilidad y la paz social. Para abordar este problema, es crucial implementar políticas públicas que promuevan la equidad y la justicia social. Además, fomentar una cultura de reconocimiento y celebración de logros diversos puede reducir la percepción de amenaza que a menudo acompaña a la envidia. La educación sobre la empatía y la cooperación, tanto a nivel individual como comunitario, puede ayudar a mitigar los efectos destructivos de la envidia, promoviendo un entorno donde el éxito de unos no se perciba como una pérdida para otros, sino como una oportunidad para el crecimiento y la mejora colectiva. 6. La ley del autosabotaje. Un fenómeno psicológico que impide a las personas alcanzar sus metas y vivir de acuerdo con sus aspiraciones más profundas. Este autosabotaje se manifiesta a través de comportamientos y pensamientos que parecen contrarios a nuestros intereses, como procrastinar, dudar de nuestras habilidades o elegir opciones que, aunque gratificantes a corto plazo, son perjudiciales a largo plazo. La raíz de este autosabotaje suele encontrarse en creencias limitantes y en una percepción distorsionada de nuestras propias capacidades. Estas creencias limitantes pueden estar arraigadas en experiencias pasadas, críticas recibidas o incluso en normas sociales que internalizamos. Por ejemplo, alguien que creció en un entorno donde se le decía que no era lo suficientemente bueno puede desarrollar una falta de confianza en sí mismo que lo lleve a evitar desafíos, sabotear sus propios esfuerzos o conformarse con menos de lo que realmente podría alcanzar. Reconocer y entender estas creencias es el primer paso para romper el ciclo del autosabotaje. Identificar cuándo y por qué nos estamos autosaboteando permite cuestionar y reemplazar estos pensamientos negativos con afirmaciones positivas y realistas. Para superar el autosabotaje, es crucial desarrollar una mayor conciencia de uno mismo y practicar la autocompasión. La conciencia de uno mismo nos permite observar nuestros patrones de comportamiento y pensamientos sin juzgarnos, y la autocompasión nos ayuda a abordar estos patrones con empatía en lugar de con crítica. Es útil crear un plan de acción que incluya pequeños pasos hacia nuestras metas, celebrando cada logro, por pequeño que sea. Establecer metas alcanzables y medibles ayuda a construir confianza y a crear una historia de éxito que desafía las creencias limitantes. También puede ser beneficioso rodearse de personas que fomenten nuestra autoeficacia y nos apoyen en nuestro crecimiento personal. La terapia cognitiva o técnicas similares pueden ser herramientas efectivas para reestructurar patrones de pensamiento negativos y aprender a enfrentar los desafíos de manera constructiva. El proceso de superar el autosabotaje es un viaje continuo que requiere paciencia, reflexión y un compromiso constante con el automejoramiento y el crecimiento personal. Para contrarrestar el autosabotaje, es vital desarrollar estrategias proactivas que incluyan la redefinición de objetivos personales y la construcción de un sistema de apoyo sólido. Una técnica útil es la creación de un plan de acción detallado que descomponga los objetivos en tareas más pequeñas y manejables, con plazos claros y metas específicas. Establecer rutinas diarias y hábitos positivos también puede ayudar a reforzar un sentido de control y dirección. Además, buscar retroalimentación constructiva de mentores, amigos o colegas puede proporcionar perspectivas externas valiosas que ayuden a identificar y desafiar las creencias limitantes. La práctica de la gratitud y la visualización positiva también puede ser efectiva para fortalecer la autoeficacia y mantener la motivación. Reconocer y celebrar los logros, por pequeños que sean, ayuda a construir una narrativa personal positiva y a contrarrestar las creencias autolimitantes. En última instancia, el cambio requiere un compromiso continuo con la autorreflexión y la automejora, así como la disposición para enfrentar y superar los obstáculos internos que interfieren con nuestro bienestar y éxito. 7. La ley del narcisismo. Concepto fundamental en la teoría psicológica contemporánea,
describe cómo el narcisismo afecta nuestras relaciones interpersonales y nuestra percepción del mundo. En términos simples, esta ley sostiene que el nivel de narcisismo en una persona influye directamente en su comportamiento y en cómo percibe y reacciona ante los demás. Las personas con altos niveles de narcisismo tienden a verse a sí mismas como el centro de atención y, por lo tanto, esperan que los demás también las vean de esa manera. Esta perspectiva puede conducir a una serie de dinámicas disfuncionales en las relaciones, desde la búsqueda constante de admiración hasta la incapacidad para empatizar con las necesidades y sentimientos de los demás. El narcisismo puede manifestarse de manera sutil o flagrante, pero en cualquier caso, su impacto en las relaciones es significativo. Es crucial para cualquier persona que busque mejorar sus habilidades interpersonales y su bienestar emocional entender cómo el narcisismo puede influir en su comportamiento y en sus interacciones con los demás. Reconocer y abordar estas tendencias puede ser el primer paso hacia relaciones más saludables y una vida emocional más equilibrada. En un contexto más amplio, la ley del narcisismo también subraya la importancia de la autocomprensión y la autoevaluación. A medida que trabajamos en nuestro desarrollo personal, es vital examinar nuestras propias inclinaciones narcisistas y cómo éstas pueden estar afectando nuestras relaciones y nuestro sentido de satisfacción personal. La autoevaluación honesta y la disposición a enfrentar nuestras propias tendencias narcisistas pueden facilitar un mayor crecimiento personal y una mayor conexión con los demás. Además, la comprensión de esta ley nos permite reconocer el narcisismo en los demás y manejarlo de manera más efectiva en nuestras interacciones. Al ser conscientes de cómo el narcisismo opera en nuestras vidas, podemos establecer límites saludables y fomentar una comunicación más auténtica y respetuosa. Por otro lado, la ley del narcisismo también ofrece una valiosa lección sobre la importancia de la autoobservación y la autocomprensión en el camino hacia el crecimiento personal. Reconocer nuestras propias tendencias narcisistas puede ser un paso crucial para desarrollar una mayor empatía y conexión con los demás. Al enfrentar nuestras propias necesidades de validación y aprender a valorarnos de manera más equilibrada, podemos reducir la influencia del narcisismo en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Además, este proceso de introspección puede ayudarnos a establecer una mayor autenticidad en nuestras interacciones, fomentando relaciones más saludables y satisfactorias. Es fundamental recordar que el crecimiento personal es un proceso continuo y que la comprensión de cómo el narcisismo influye en nuestras vidas es una parte esencial de este viaje. A través de la autoevaluación y el esfuerzo consciente por desarrollar una mayor empatía, podemos crear un entorno más equilibrado y enriquecedor tanto para nosotros mismos como para quienes nos rodean. Y así, amigos, concluimos nuestro viaje a través de la filosofía estoica. Espero que este viaje haya abierto tus ojos a las realidades ocultas que a menudo pasamos por alto. La manipulación puede ser sutil, pero ahora estás un paso más cerca de entender y proteger tu autonomía. No subestimes el poder del conocimiento. Comparte esta revelación con tus amigos y familiares para que también puedan despertar y estar informados. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir explorando cómo transformar tu día a día con la filosofía estoica, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. No olvides darle like al vídeo y compartirlo con tus amigos y familiares para que juntos podamos construir una comunidad comprometida con el crecimiento personal. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una vida más estoica y significativa. Soy Estoicismo JM y nos vemos en la próxima.